Estamos aquí en el Vinote, vamos a hacer una cata de vinos y dentro de 20 minutos me han garantizado que voy a salir siendo una experta. Bueno, te han presentado como experto en el mundo del vino y como el mejor asesor que se puede tener aquí. Aficionado, sí, mucho. Bueno, no será para tanto. A mí con que me expliques qué es lo que tenemos aquí. Mira, ¿Y por qué has seleccionado esto? Ya empiezas como el pie. Seleccionamos realmente lo que más se suele consumir. De unos vinos dentro de un nivel medio alto, dentro de lo que se suele consumir en España, que es un cava que es español, un gran reserva, es un vino muy fino, con una segunda fermentación en botella. Luego tenemos un Rioja reserva de nuevo cuño, de la Rioja Alavesa, donde salen grandes caldos, un Ribera del Duero, también un vino con bastante barrica nueva, un gran vino, un Rueda. El Rueda seleccionamos más que un Rueda fermentado en barrica, un Rueda que es del año, que es lo que la gente suele consumir más, y un Rías Baixas. Si digo Rías Baixas, mucha gente no se va a enterar, un albariño. Luego hay muchas más denominaciones de origen, pero realmente lo que se suele consumir son estos vinos. Y luego vamos a catar un Rioja de vendimia seleccionada, de la Rioja Alavesa. ¿Qué diferencia un Rueda de un albariño? Bueno, lo fundamental realmente es la variedad de uva. La de Rueda, los grandes vinos de Rueda se elaboran con 100% verdejo, una uva autóctona de la zona de Valladolid, Segovia. Es una uva que da unas notas un poquito vegetales, podríamos hablar un poco de menta, hierbabuena, hierba recién cortada, y luego da una fruta blanca. Fruta blanca llamamos a lo que puede ser aromas de pera, aromas de melocotón, eso es lo que llamamos fruta blanca. Y el albariño, que realmente la denominación es Rías Baixas, lo que nos da sobre todo es directamente aromas a manzana asada, luego da algo de caramelo, la acidez más o menos es la misma, quizás un poquito más en el albariño, pero básicamente la gran diferencia es la nariz, que también es lo que marca la diferencia entre los vinos. Y los vinos blancos, supongo que para degustarlos y apreciarlos bien tiene que ser con un buen pescado, ¿no? El pescado le da fantástico, el marisco, alguna carne blanca como pueda ser el pollo, sobre todo estos fiambres de pollo le dan muy bien. Luego hay vinos blancos fermentados en barrica que son excepcionales para quesos viejos, como pueda ser un manchego. Un vino tinto con un manchego suele ser un desastre absoluto porque el queso se come el vino. El cliente de a pie entiende todo esto, entiende todo lo que hay detrás del vino, porque el vino es un sector que mueve muchísimo y hay poquita gente que en realidad entienda y sepa apreciarlo. Hombre, realmente se está evolucionando y se evolucionó mucho. De antiguamente, de los vinos que se tomaban, que era más el vino, por así decirlo, cosechero. La gente se tiraba más al cosechero. Ahora ya empieza a haber una cultura realmente importante del vino. Cada vez realmente hay un conocimiento mucho mayor de lo que es el vino. ¿De dónde nos llega esta cultura del vino? ¿Está asociada en la origen a las raíces latinas? Bueno, ya antes en Mesopotamia, en Egipto, es toda una evolución hasta llegar realmente a finales del 19, que es cuando ya empiezan los métodos de elaboración modernos, con las máquinas de embotellado, etiquetado, realmente se puede conservar un vino como lo conservamos ahora. Antiguamente pues solamente había resinas y barro para poder conservar el vino, entonces había que tomarlo mucho antes. Ahora sí, realmente a partir de las añadas del siglo XX, que realmente se pueden conservar vinos. Ahora hablamos de un Vega Sicilia del 68. Antiguamente eso era impensable porque la oxidación realmente hacía que el vino se destruyera. Y hablando de conservación, ¿dónde se guardan las botellas en una casa para que no se estropeen? Porque a veces tienes un vino maravilloso y lo echas a perder por tenerlo en el lugar menos indicado. Suele pasar. Hombre, lo ideal sería que estuvieran bajo tierra. En un sótano en la casa, o en una carbonera antigua, un poco adaptada, o en la cochera, aunque bueno, la cochera tampoco es muy, pero está mucho mejor que, por ejemplo, en un salón a lo de la calefacción. Y los que no tenemos cochera, ni sótano, ni carbonera. Pues hay unos armarios climatizadores que son fantásticos, que no son excesivamente caros, que te permiten tener, claro, obviamente dependiendo del espacio que tengas y lo que quieras pagar, pero te permiten tener 24 o 36 botellas perfectas. Más en una casa no se deberían tener, que tampoco es que se vayan a consumir. Una cosa es el vino que se consume todos los días y otra la botella que te regalan por un cumpleaños, por Reyes, que bueno, más de un año y medio en casa no se deberían tener. No, porque acaban estropeando. Estamos hablando empezamos con el vino blanco, nos vamos a los tintos. Tenemos una guerra de corral en que podemos poner en un lado del Rin al Rioja y en el otro al Ribera. Ahora mismo
realmente los vinos de alta gama de las dos denominaciones tienen parámetros comunes. Son vinos que antiguamente se asociaba a Rioja a vinos con mucha madera, con unos aromas a madera terribles, poco cuerpo, por así decirlo, como decía la gente, y ahora mismo ya no. Ahora mismo la fruta está muy presente en los dos. Realmente el vino se hace en la viña, como dicen los enólogos, no se hace en la bodega. Sí es cierto que el gran consumo de vino es entre Rioja y Ribera. Luego hay muchas más denominaciones de origen en España. Muchísimos vinos en todas las denominaciones. Lo que hay que hacer es realmente probar, que es lo más complicado. Que la gente realmente pruebe. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a probar. Ahora ya hemos tenido bastante teoría, yo quiero ir a la práctica. Pues bien, vamos a ir a la práctica. Vamos a catar un Rioja de una añada 2005, que fue una añada excelente. Es un Rioja de la subzona de Rioja Alavesa, es del pueblo de La Guardia, aunque los viñedos de esta bodega, la bodega se llama Santa María López, es cuarta generación de bodegueros y tienen viñedos por toda la zona de la Rioja Alavesa, toda la zona de la Rioja Alavesa. Entonces es un vino que está hecho a partir de viñedos de 36 micropagos. El famoso pago no es más que una finca delimitada de la cual salen unas uvas y de esas uvas se elabora el vino. A la hora de realizar la cata de un vino, los vinos se catan igual todos, lo que pasa es que hay unas fases que son más importantes unos que en otros. A la hora de catar, lo primero que se hace es lo que se llama la fase visual. Una cata no es nada más que recopilar sensaciones que nos dejan en nuestros sentidos, ya sea en la vista, en el olfato o en el gusto. Empezamos por la vista, entonces intentamos coger una superficie a poder ser lo más blanca posible para poder observar cómo es el vino, el color del vino. Dentro del vino podemos observar una parte central, que es lo que se llama el menisco, que vemos la coloración que tiene, y luego una parte exterior. En esa parte exterior, en ese borde, lo que realmente observamos es el color, que lo que nos va a indicar es la evolución del vino. Un vino muy viejo tirará a tener un borde de color naranja y un vino más bien joven tirará a tenerlo de color morado. Aquí vemos pues, que es un color cereza, más bien anaranjado, es un 2005, tiene 5 años ya esta botella, con lo cual ya tiene unos añitos y empieza a tener ese tipo de colores. Luego observamos también si hay impurezas en el vino. Cuando digo impurezas no quiero decir que tenga esos cristalitos que a veces aparecen, que se llaman bitartratos, que eso no está mal, al contrario. Cuando se mira realmente es para saber si hay algún tipo de gas, aguja, suciedad por el borde. Luego pasaríamos a lo que es la fase olfativa, que es la cata con la nariz, que se realiza en dos fases. Primero, no se mueve el líquido de la copa, se acerca a la nariz y los aromas que apreciamos son los más potentes, los primeros en salir. Habitualmente en vinos de crianza suelen ser los que aportan las maderas, la barrica en la que ha pasado tiempo el vino. Suelen ser aromas que nos recuerdan al café, al chocolate, al humo, dependiendo del tipo de madera que sea, a la vainilla, al coco. ¿Este a qué te recuerda? Pues este tiene aromas un poquito avainillados por la madera americana en la que estuvo y también un poquito a humo. Pero dices, la primera fase es oler sin mover el contenido del vaso. Sin mover el contenido. Y después pasaremos a moverlo poco a poco, girando la copa. ¿Hay alguna forma de coger la copa? Yo me estoy fijando en cómo lo haces tú. Porque la copa se tiene que coger o por abajo por el pie o por el tallo, nunca por el cáliz, porque lo que haríamos sería calentar o enfriar el vino. Entonces se coge o por el tallo o por el pie, como sea más cómodo. Se movería un poquito y entonces, si te das cuenta, van a salir aromas totalmente distintos a los que tenía antes. Ahora vamos a apreciar mucho más la fruta, aromas a fruta, aromas a frambuesa, a cerezas.